A tus pies entrego lo que es ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste en tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más santo y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más santo y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande. que estar a tus pies, Que estar a tus pies.
Ahora le invito para que abra su Biblia y ahí sentadito vamos a leer Efesios, la epístola a los Efesios, el capítulo 2 y los versos del 8 al 10. El creyente es hechura y creado en Cristo Jesús. Es el tema que vamos a tocar hoy, hermanos. Efesios capítulo 2 y los versículos del 8 al 10. Me regala un fuerte amén cuando lo tenga. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como siempre, Señor, agradecidos por tu palabra, agradecidos por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por esta iglesia, Señor, la cual somos cada uno de nosotros. Gracias porque hasta este momento, Señor, hemos sentido tu protección y creemos de que y sabemos de que esa protección siempre va a estar con nosotros, Señor. Ahora lo que yo te pido es que sea tu Espíritu Santo de Dios hablando a la vida de cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu palabra, porque Él es el autor y revelador de ella, para que podamos entender, Señor, ese bello propósito tuyo de agradecerte, Padre, un regalo tan grande como el que has dado a cada uno. Sé tú, Señor, el que hable a nuestras vidas, que tu palabra pueda hacer el efecto a lo que tú la mandas, a dar esa seguridad, esa estabilidad, Señor, en ti. Y en tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Por medio de las Escrituras y en la vida de esos grandes hombres de Dios, nosotros podemos ver, hermano, y observar como un ejemplo, porque muchos nos podemos a pensar, ¿y de qué sirve el ser cristiano? Algunos de nosotros pudiésemos estar pasando alguna situación no actual, sino que ya viene con bastante tiempo en la vida de nosotros. Algunos no hemos sido muy efectivos en nuestra vida, en nuestras labores. Algunos tal vez no hemos desarrollado todos esos grandes propósitos que teníamos. Y es probable que alguno dentro de la familia de Dios, o varios dentro de la familia de Dios, pudiésemos pensar, ¿y cuál es el beneficio que yo tengo de ser un cristiano? ¿Qué me beneficia? Porque mucha gente no entendemos, hermano, que cuando suceden esas cosas en nuestras vidas y van ese proceso de cambio, aunque sea despacio, y hay ciertas cosas que eran malas y nosotros no creíamos que eran malas, pero las hemos dejado, no las vemos como un beneficio, sino que las vemos como un sacrificio que nosotros hemos dejado X o Y situaciones. Y eso nos puede hacer preguntar tanto tiempo de que supuestamente soy cristiano, asisto a la iglesia, pero yo veo que mi vida, pues sí, no prospera. Estoy hablando de la parte física, estoy hablando de mi diario vivir. Y uno se puede preguntar, ¿y de qué sirve esto? ¿Y para qué? ¿Y qué es tanto esto del cristianismo? Yo creo, hermano, que para una persona que no tenga un verdadero fundamento dentro de lo que son las Sagradas Escrituras, es una pregunta válida. Porque el verdadero sabor se encuentra cuando damos cuenta de los beneficios espirituales
que como seres humanos nosotros hemos recibido por llamarnos cristianos. Y todo lo que encierra esa palabra en la vida del ser humano. Nosotros vemos ejemplos de que este proceso, este camino que usted y yo, por la misericordia de Dios, hemos tomado y estamos en él bregando, no es nada fácil, hermano. Y muchos podríamos decir que es complicado. Y complicado se podría decir porque es un no a lo que antes era un sí. Es una lucha interior que es día a día, hermano. Que de repente usted puede andar en una situación tranquila y en un momento se pueden venir ciertas cosas que afectan. Y afectan del lado malo, por supuesto. Entonces uno se va dando cuenta de todo este proceso y de toda esta lucha que hay que seguir viviendo, como repito, día a día, hermano. Entonces se pregunta uno, bueno, ¿y cuál es la gracia de esto, pues? Y si yo no veo claro esto, yo veo que mi familia no funciona, y ahí estamos luchando, yo veo que mis hijos no están bajo el camino que supuestamente yo les estoy enseñando que deben de estar, etcétera, 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 hermano. Y yo creo que esto es por la falta de conciencia, como dije anteriormente, de lo que es el cristianismo. Dije también que no es nada fácil, y esto lo podemos ver nosotros como ejemplo en hombres de Dios, hermano. Porque el problema es que muchos esto lo vemos de una manera bien superficial. Pensamos que una denominación nos va a salvar. Pensamos que con venir un domingo a la iglesia nosotros ya resolvimos toda nuestra parte que nos corresponde en relación con lo que es Dios. Y así manejamos nuestro cristianismo, muchas personas, hermano. Y esto no solamente está sucediendo en estos momentos, sino que ha sucedido siempre dentro del cristianismo. Y no solamente en nuestra época, sino que esto ha sucedido y son los ejemplos que uno debe de tomar para ver que lo que está diciendo no es solo por decirlo, sino que hay bases para que nosotros pongamos, como dicen por ahí, la barba en remojo, hermano, y ver qué es lo que está fallando y ver la forma como nosotros podemos dejar esa parte errónea y entrar directamente en las cosas del Señor. Sucedió con los discípulos. Personas, hermano, como usted y como yo, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo les dijo a ellos, no me eligieron ustedes a mí, les dijo, yo los elegí a vosotros. Y los he elegido porque yo quiero. No porque ustedes me buscaron ni nada. Pedro con sus hermanos había salido del mar, estaba remendando. Y el Señor solo le dijo que lo siguieran. Y él comenzó a seguirlo con su hermano y dejaron a su padre y dejaron su negocio, dejaron su empresa. Y lo siguieron, hermano. Y así los demás discípulos. Pero eso no garantiza en ningún momento ya una relación correcta como debe de ser con el Señor. Así como esta situación que nosotros estamos viviendo, que a pesar de la pandemia, a pesar de esto, venimos a la casa del Señor, unos que otros buscamos en la internet, buscamos por la radio, pero así bien como los discípulos, pues, llamados, hermano, elegidos por Dios. Yo no me voy a meter en los problemas de la salvación ahorita, porque eso ya sabemos que allá, pero el Señor eligió. Estos hombres anduvieron 3 años y fracción con Jesús, oyendo el mensaje directamente de Él. Les hablaba directamente, los reunió a todos y les dio las normas cómo vivir una vida cristiana directamente a ellos, hermano, el Sermón del Monte. Y ellos pendientes, ellos se agradaban, ellos veían los milagros de Jesús. Entonces cualquiera puede imaginar, hermano, que eso
ya les daba a ellos una solvencia para no despegar del Señor y seguirle como debería de ser. Uno se imagina eso. Uno creía que toda la iglesia, el tabernáculo de Usulután, decía hoy en los anuncios a las 8 de la mañana, que el culto más grande a las 9 de la mañana estábamos entre 380 y 420 o 25, por ahí oscilaba los domingos, a las 9. Calculábamos una congregación como de 500 y fracción que se movía todo el domingo. Entonces uno se pregunta, pues sí, y uno lo veía, aunque unos domingueros y otros aquí que allá, teníamos cultos desde el martes arrancado, y unos hermanos sí, otros no, pero ahí estaba la congregación. Entonces uno así puede pensar de que todos estamos dentro de la misma jugada, si usted le quiere llamar para entender la palabra. Como los discípulos, ellos andaban con Jesús, hermano. Pero entender todo el proceso, entender todo lo que en realidad nuestro Señor Jesucristo les presentaba, eso es difícil. Eso no es fácil. Por eso yo planteo un ejemplo bíblico. Por eso yo planteo un ejemplo que a mí me pone a pensar mucho, hermano. ¿Habremos tenido ese encuentro con Cristo como lo tuvieron estos hombres después de abandonarlo? Porque Él les explicó todo lo que iba a pasar. Como a nosotros como iglesia, Él nos está explicando lo que significa quién es el dador de la vida eterna. Él nos está explicando todas las situaciones, hermano, y todas las estamos oyendo y todas las tenemos en un libro. Entonces todos creemos así superficialmente de que ya está hecho todo, hermano. Pero en la vida vienen situaciones donde en realidad hay que ver, y uno personal es el que se tiene que medir, qué tanto ha entendido lo que es el mensaje de las Sagradas Escrituras establecidas y dichas por Él. Y es aquí, hermano, donde uno piensa y repiensa. ¿Quién más que los discípulos de Él comían con Él, lo tocaban, veían? Imagínese usted si hay veces escuchando a X predicador. Usted siente que la palabra le llega a su vida y cuando se lee el versículo y hay ciertos temas que el predicador toma y usted se pone contento, porque a mí me pasa y yo escucho unos predicadores. Hoy imagínense estos hombres escuchando al Dios, hablándoles a ellos, a Dios mismo, hermano, porque Jesús es Dios. ¿Qué no han de haber sentido ellos, hermano? ¿Qué emoción no han de haber sentido? Y es aquí donde es el peligro de la emoción a la convicción. Porque ellos se emocionaban cuando ellos veían los milagros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué expresión no han de haber podido decir? Entonces todo eso uno puede pensar de que ya está, yo ya estoy, hermano. Pero de repente viene una prueba, como puede venir una prueba en su vida o en mi vida, donde hay que definirse. Y la prueba para estos hombres fue que su líder, el que habían seguido y tal vez habían entendido mal la verdadera misión de Él, como muchos de nosotros la hemos entendido mal, ya no está con ellos. Pero la advertencia y toda la palabra fue dada a ellos, así como a nosotros. La Biblia menciona una diferencia entre las personas que estuvieron en ese tiempo con las personas como nosotros, hermano. Y cuando Tomás dijo que no creía en Él, que hasta que lo viera y lograra meter sus dedos, dijo y esto y el otro, y pidió evidencias, y nuestro Señor se le presenta. Hay unas palabras, hermano, que son para nosotros directamente. Tú, le dijo a Tomás, crees porque has visto. Y es aquí donde viene la promesa para usted y para mí. Bienaventurado, les dijo.
los que no me ven y creen, nosotros. Con eso yo le estoy demostrando, y la Biblia me ha demostrado a mí, y yo le he creído así. No está obligado a creerme lo que yo pienso, pero la Biblia me enseña de que si estos hombres estuvieron con él, escucharon directamente de él, vieron todo directamente de él, a la hora que su líder ya no está con ellos, que sucedieron cosas que en su concepto humano ellos creían que no podían suceder, como fue su crucifixión, por la mente todavía del judío. Eso los apartó, hermano. Mire qué tremendo esto. Olvidaron completamente todo el mensaje. Se les olvidó completamente que le dijo él que a los 3 días iba a resucitar y que los veía en Galilea, que ahí se iban a encontrar. Se les olvidó. Y según los evangelios se los compartió 3 veces. Es lo que los evangelios enseñan. Entonces eso me lleva a mí a una reflexión, hermano. Si estos hombres lo vieron, comieron, lo tocaron, se abrazaron, y de repente, hermano, cuando ya no está el líder, se olvidan completamente de 3 años y medio de una experiencia de tú a tú, entonces me pongo a pensar yo. Y es la reflexión con la que yo inicié. Y mi vida, que yo no la he visto, sino que a una fe que ya vamos a ver que es un don de Dios que me ha dado, tengo que creerla, tengo que asimilar sin ver directamente ni oír audiblemente. ¿Qué hago para mantenerme y sostenerme como Él quiere que lo haga? Si estos hombres pasaron esa vida siguiéndolo, muchos de ellos sufrieron, pero lo abandonaron al momento, hermano. Al momento como la pandemia nos ahuyentó que debíamos de estar fieles a lo que es la palabra. Yo veía en los mensajes cuando transmitíamos en nuestra radio, pero bastantes personas, no digo cientos, bastantes personas. Ay, cuando el templo abra, cuando el templo... ¿Y dónde están, pues? ¿Y dónde están, hermano? Entonces se ve que no todos hemos asimilado en realidad las enseñanzas del Señor y estamos comportándonos mucho como los discípulos. ¿Hasta qué momento, hermano? Hasta el momento, yo no estoy hablando de que ellos no tenían el Espíritu de Dios ya, porque ahí en el Evangelio de Juan dice que como que ya lo tenían, da a entender nuestro Señor Jesucristo, pero que como que no lo conocían. Pero llega un momento donde Él muere y resucita y tiene que andar, hermano, 40 días demostrándole a quiénes, a los incrédulos, porque dejaron de creer en Él, que todo lo que Él les dijo estaba cumplido. Lo tuvieron que ver. ¿Para qué? Para creer. ¿Y nosotros qué vemos? Entonces el camino suyo y mi camino, necesitamos más la cercanía de Dios porque no lo tenemos literalmente así, aunque Él vive en nosotros y Él cubre absolutamente todo el mundo, pero no lo tenemos como lo tuvieron los discípulos. Y los discípulos se sintieron solos, hermano, y se les olvidó completamente. Entonces vemos nosotros la necesidad que debemos de tener un acercamiento a diario, continuo, con el Creador. Fue hasta el momento donde tienen el encuentro personal con Cristo, ya resucitado, y desciende el poder, fíjese bien, aquí vamos a ir aterrizando, y desciende el poder que es el que da la solidez, hermano, para poder nosotros en realidad recordar y ver lo que nosotros hemos creído, que es el Espíritu de Dios. Porque hoy ya habían tenido el encuentro con Cristo,
pero no tenían el poder todavía. Porque les dice, y recibiréis poder, les dice, cuando descienda sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y ahí lo que usted sabe, y me seréis testigo en tal y tal cosa. Entonces, cuando nosotros nos ponemos, hermano, a hablar estas situaciones acerca de la vida eterna, esto se entiende que es lo que debería botar cualquier obstáculo en nuestra mente, cualquier pregunta que nos hagamos como diciendo, y a pesar de ser cristiano, y tengo tantos años de estar en el Evangelio, de asistir a la iglesia, de reunirme con los hermanos, de llamarnos hermanos, y yo siento en realidad que sí soy cristiano, pero mi vida no avanza. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? Y la respuesta debería de ser que no importa absolutamente nada de eso para la vida del cristiano, el cristiano que está fundamentado, porque está enfocado ¿a dónde, hermano? A lo que Cristo vino a la tierra. Entonces, cuando yo voy entendiendo todo lo que Cristo hizo en mi vida, por pura misericordia de Él, por la gracia de Él, eso va haciendo que yo siempre sufra por lo que me está pasando aquí, pero el sufrimiento me lo debe de aliviar a mí el saber de que esto va a terminar cualquier día, hermano, que no hay ningún eterno. Cuando hablo de eterno, hablo de esto, de la parte física. Sino que cuando yo muera, yo tengo un lugar de una eternidad, de un gozo que ni lo conozco cómo es ese gozo, por los siglos, de los siglos, de los siglos y de los siglos. Eso es lo que a mí me debería de mantener, y que cuando vienen a mi mente esas preguntas, yo inmediatamente ponerle la respuesta. He venido aquí a la tierra, soy cristiano, Dios me eligió, y a pesar de lo que pasa, yo sé que esto algún día va a terminar. Tal vez no mi sufrimiento, porque Lázaro, hablo del rico y Lázaro, no de Lázaro el amigo de Jesús, toda una vida pasó tirado, hermano. Y ahí no se habla de que Lázaro renegaba contra Dios, se habla de que Lázaro anhelaba que las migajas que caían de la mesa del rico, que se las dieran a él. O sea, una vida de sufrimiento. Pero ¿qué pasó cuando Lázaro muere? ¿Y qué pasó cuando el rico muere? Ángeles, dice la Biblia, hermano. Ángeles bajaron, dice, para llevarse a Lázaro, el alma de él, al seno de Abraham. Y el rico, el que había tenido todo, que no había tenido los sufrimientos, estaba en un lugar de tormento, dije en la Escritura, y veía a Lázaro caminar con Abraham. Y le gritaba y quería que Abraham le mandara a Lázaro que le diera agua. No, le dice, hay una cima que no pasa ni de aquí para allá. Entonces, se habrá acordado, pienso yo, hermano, porque eso es lo lindo de las Escrituras, que lo deben de hacer reflexionar, pienso yo. ¿Se habrá acordado Lázaro de 70, 80 años de sufrimiento? No creo que ni le quedó tiempo de acordarse de eso, hermano. De ver tanta dicha, de ver tanta felicidad, que valió la pena tal vez haber estado en la condición que estaba. Entonces la pregunta, la respuesta debería de ser para nosotros que lo que estemos pasando, a pesar de lo que sea, el tiempo que sea, hermano, usted y yo estamos ya proyectados a una vida como la que Lázaro tenía en el cielo, no como la que tenía en la tierra, porque ninguno de nosotros está en un sufrimiento de esos. Pero hay otro tipo de situaciones adversas que podemos estar pasando. Entonces eso, hermano, es a lo que Dios nos está llevando con estos temas. Ya esta es la cuarta intervención que tenemos acerca de la elección, la predestinación, todo relacionado a la vida eterna. Ahora, la salvación, hermano, que Dios nos ha dado es para eso, para que obtengamos esa vida eterna y usted pueda estar seguro de que es un regalo de Dios. Y aquí es donde vamos en el tema que hemos leído,
que dice que por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice, es un don de Dios. Dice que no es por obras, hermano. Entonces todos estos conceptos a mí me llevan a formar un agradecimiento, porque cuando el apóstol Pablo, que es reconocido como el apóstol de la gracia, fue un hombre perseguidor de la iglesia, fue un hombre que él declara en la epístola a los Gálatas que el evangelio que él está predicando no se lo dio ningún hombre, dice, sino que fue una revelación directa de nuestro Señor Jesucristo hacia él. Entonces, en esa revelación directa que él tuvo, lo más probable, lo lógico, es de que nuestro Señor Jesucristo, este evangelio de la gracia, hermano, el decirle, mira, por gracia es que estás aquí, no porque tú merezcas absolutamente nada, porque tú lo que merecías, por tu forma de actuar, la forma como vivías, equivocado completamente, persiguiendo a las personas que me seguían, autorizando la muerte del primer mártir de la iglesia de Esteban, lo que tú necesitabas y lo que tú eras merecedero era una condena eterna. Y así como a Pablo, a muchos de nosotros, hermanos, tal vez no hemos asesinado a nadie, tal vez no hemos llegado a un extremo de andar persiguiendo la iglesia, pero tenemos situaciones donde usted y yo, cuando somos confrontados por las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de nuestra vileza y que todavía sigue las iniquidades, las maldades dentro de nosotros. Pero ahí es donde viene lo que es el evangelio, la estructura del evangelio, la necesidad que nosotros debemos de tener de apoyarnos en la palabra, hermano, porque le dice, por gracia le dice, soy salvo. Explicábamos de que un concepto rápido acerca de lo que es gracia, y para mí es bien fundamental, es que yo recibo lo que no merezco. Porque nosotros seguimos con ese problema del pecado imputado, hermano, aunque nuestros pecados en sí, que nos puedan llevar a la condenación, han sido perdonados y clavados en la cruz del Calvario. Eso es lógico. La sangre de Cristo limpió completamente, pero nosotros, nuestra maldad sigue en nosotros. ¿Por qué? Por nuestros pensamientos. Por eso es que dice, no por obras para que nadie se gloríe, dice, porque la misma condición del ser humano no le permite que usted vaya a pensar que usted se merecía, hermano, por alguna cosita, por algunos 10 pesos que regaló, por alguna comidita que le dio a alguien, o porque lo que usted quiera hacer, que eso lo hizo merecedor de un regalo tan grande como es la salvación, hermano. A eso se refiere el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, en el evangelio que nuestro Señor Jesucristo le dio a él directamente, hermano. Entonces vemos nosotros que no existe absolutamente nada fuera de la misericordia de Dios, fuera de la gracia de Él, que nos pueda traer a este gran regalo, hermano. Entonces, a mi parecer, cuando nosotros vamos entendiendo toda esta situación, creo que lo más lógico es de que eso vaya formando el agradecimiento en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mi condición de ser humano, lo que sigo siendo ahorita, yo no merecía la gracia. Yo no merecía la misericordia de Dios. Así como un niño, hermano, recién nacido, trae ya el pecado imputado, pero cuando ese niño muere, que nosotros decimos un angelito, hasta cierta edad, que Dios sabe cuál es la edad, cuando el niño no tiene la responsabilidad todavía de tomar una decisión en su vida, donde él elija qué es lo que va a hacer, yo sigo este camino o sigo este. Mientras no haya tomado esa decisión, ese niño es de Dios, aunque tenga el pecado. Porque Dios dice, no es justo que él vaya a una condenación, porque no es culpa de él que traiga un pecado que los padres desde cuando hizo al hombre pecaron y nos heredaron ese gran don del pecado, según ellos, ¿verdad? Que todos lo traemos.
Pero una vez que el niño ya no es niño, ya entró en cierta etapa de su vida, y él ya define completamente su vida, tal vez sus padres le hablan del Evangelio y ya lo ubican como es, pero él decide hacer otra cosa. Desde ese momento la Biblia lo constituye un enemigo de Dios. Ya no está bajo la misericordia del Creador. Esas son las situaciones que nosotros debemos de tener claro, hermano. Entonces dice el apóstol que dice que somos, hechura suya. Explicábamos en la mañana, hermano, y lo quiero compartir con ustedes también, que la palabra hechura viene de la palabra poema. Es como poema, pero lleva después de la O una I, poema, del verbo poleo. Y lo que significa es hacer. O sea, la palabra designa un producto manufacturado, un diseño producido por un artesano. Es lo que quiere decir. Entonces nosotros, según esta palabra, poema, que dice somos hechura suya, es que hemos sido, así como la creación fue diseñada por Él, también nosotros hemos sido diseñados por Él, por ese gran maestro diseñador, hermano. Imagine todo lo que la palabra de Dios en estos versículos de Efesios nos está enseñando. Y luego habla de que hemos sido creados, dice, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. La buena obra no nos sirve a nosotros para salvación. La buena obra, como cristianos que somos, cuando la hacemos, es una evidencia de que sí somos salvos. Es como el bautismo. El bautismo no salva, hermano, pero sí es una evidencia de que soy salvo. ¿En qué aspecto? Que cumplimos lo que las Sagradas Escrituras dicen, de que luchamos, y en ese momento el simbolismo es que el hombre viejo, la mujer vieja en el aspecto de mujer anterior, porque ya les digo mujer vieja, Dios guarde, no se vale. Nuestra vida anterior, cuando nos sumergen, queda enterrada, queda ahí tirada en el fondo del mar, si usted le quiere llamar. Y entonces cuando emergemos, salimos a una nueva vida. Ese es el simbolismo del bautismo. Eso es lo que nosotros hacemos ahí. Entonces es una evidencia que yo dejo mi vieja naturaleza ahí y salgo con mi nueva naturaleza a ese proceso de irla mejorando cada vez más. Entonces dice él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras nosotros las hacemos no por obligación, sino por agradecimiento. La buena obra que hacemos nosotros va proyectada a agradar a quien nos ha dado lo que nosotros no merecíamos. ¿Qué es esto, hermano? Lo que usted debe de estar seguro, no porque usted lo crea naturalmente, sino porque hay algo dentro de usted que le dice que usted es un hijo de Dios y que ha entendido que la misericordia sin merecerla también, así como la gracia sin merecerla, llegó a su vida por un puro designio de nuestro Padre. Que lo hemos estudiado, ya como le digo, este es cuarto tema que tocamos respecto a esto, que todo un plan originado desde antes de que usted naciera, hermano. Desde antes de que esto fuera creado, ese plan se originó. Y ese plan, usted debe estar segura que está dentro de ese plan. Porque el Espíritu de Dios, dice Romano, le va a decir a su espíritu que usted es un hijo de Dios. Entonces, ¿qué le interesa a Dios de usted, hermano? Que tenga esa seguridad. Que no andemos papaloteando solo porque hemos hecho cierta oración y creemos que con eso está cumplido todo este gran proceso donde dice que es un don de Dios, hermano.
donde usted se ha dado cuenta que los discípulos del que anduvieron con él tuvieron que tener ese encuentro personal para creer todo lo que les había dicho. Lo traicionaron, después no lo traicionaban. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios entró en la vida de él y recibieron poder y tuvieron en realidad conciencia de que él era el Cristo, el verdadero Mesías, ya no les importaba morir. Ya no les importaba sufrir. ¿Por qué? Porque la seguridad te da a ti que, valga la redundancia, la seguridad de tu vida eterna. Luego, el creyente es una nueva criatura. Busque conmigo la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 18. De modo, dice, yo les decía en la mañana, hermano, las escrituras tienen ciertas frases que hay que ponerles cuidado. Cuando le digo ponerles cuidado, es de no agarrar a la carrera, hermano. Yo siempre, anteriormente lo decía en los anuncios, hermano, si la Biblia no va a hacer efecto en usted con leerla en un día, es mentira. Que me voy a poner 10 capítulos diarios, que salmos, que esto. No, hombre. Primero, sentir la necesidad de leerla. Ahí está la primera base. Segundo, saber de que siente la necesidad, es el autor y revelador de ella quien nos está llevando para beneficio suyo. Pedirle a él que le ilumine al Espíritu de Dios, la misión de él. Y luego, hermano, un versículo. No necesita leer 10 capítulos, no, hermano. Si usted lo que anda buscando es solidez en la Escritura. Y si un versículo le va a ayudar en su día, ahí medítelo. Ahí quédese tranquilo, hombre. ¿Y para qué quiere más? ¿Para qué quiere leer 10 capítulos y no va a entender uno? Quédese donde el Espíritu Santo lo guió y ahí comience usted. Ahí comencé yo con este versículo que lo conozco desde que inicié, hermano, en el cristianismo. Pero hay cosas que Dios, hasta el momento donde usted se humilla ante la palabra, como que le abre un poquito más la neurona que todavía anda trabajando. Y dice, de modo, dice, que si alguno está en Cristo. Mire qué tremendo es. De modo que si alguno está en Cristo. Es lo primero que yo tengo que analizar. Estoy en Cristo. ¿Y qué hago o qué entiendo por estar en Cristo? Es el haber aceptado, el haber creído como debe ser, todo lo que Él vino a hacer aquí a la tierra por mí. Es entender que yo tenía un juicio donde yo ya estaba condenado por todos mis pensamientos y mis iniquidades, por toda mi forma de vida que tenía, hermano. Era contraria a Dios y había un acta de juicio contra mí, y eso lo declara la Biblia. Colosenses dice de que esa acta que estaba contra usted y contra mí fue clavada, dice, en la cruz del Calvario por el juez justo, el justo juez, el celestial juez, nuestro Padre. Y cuando fue clavada en la cruz del Calvario, porque usted reconoció el efecto de la sangre de Cristo en su vida, en ese momento el juez de jueces dictaminó ante el jurado de acusación que usted tenía, ante la fiscalía, que era Satanás acusándolo, declaró que usted estaba absuelto y ya no se acordaba absolutamente nada de lo que usted había hecho. Entonces la Biblia declara de que usted, antes de eso, usted era constituido por las Sagradas Escrituras como enemigo de Dios. Y yo decía en la mañana, cuando uno dice en la congregación estas cosas,
uno cae como mal, hermano. Porque tal vez en el momento que las dice no buscó el versículo, sino que solo lo tiró. Entonces dice la congregación: ¿cómo este pastor está hablando de un Dios aquí que es enemigo de Dios? ¿Cómo va a ser eso? Son los conceptos humanos. Es cuando la persona se pone con sus conceptos, con lo que él cree, a medir al Dios creador. ¿Cómo te pones a creer que si yo soy tata? Porque ya me lo han dicho. Yo soy tata y soy malo. Eso sí sé que son malos, le digo. Voy a mandar a mi hijo para que muera por otros. Y es el concepto humano. Pero ellos no conocen que Isaías dice que los caminos de Él no son nuestros caminos, que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Él desconoce todo eso. Él tiene, dice, el privilegio y la capacidad de bajar a Dios y nivelarse con la mente de Dios. Esa es la persona que no conoce de esto, hermano. Entonces dice, para que usted vea, con este vamos a terminar, Romanos 5:10. Para que usted se dé cuenta, hermano, que lo que Efesios nos está diciendo, que la gracia, la misericordia, la fe, todo ese don de Dios, nosotros lo hemos adquirido por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que esa enemistad que nosotros teníamos, se ha solucionado todo ese problema una vez que la misericordia de Dios nos llevó a los pies de nuestro Señor. Dice Romanos 5:10. Porque si siendo, dice, enemigos, oiga bien, es lo que le digo, hermano. No es el pastor, no es el predicador, es la Biblia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mira los regalos que Dios tiene para nosotros este día, hermano. Eso es para que comencemos usted y yo a valorar todo lo que hemos logrado por la misericordia del Señor. Después de considerarnos enemigos de Dios, como las Sagradas Escrituras, porque en los Salmos dice que Dios está irado con el impío todos los días, dice. Y la gente ni cuenta se da de eso. No, ¿cómo te pones a creer? Pues si Dios es amor, hombre. Pero se olvidan de que Dios es justicia. Esa es la necesidad, hermano, que nosotros debemos de compartir para tocar estos temas, porque el propósito de Dios en todo esto es de que usted y yo un día vamos a partir de aquí, hermano, quiera o no quiera. Le guste, como decía aquel, o no le guste. Un día nos vamos. Un día nos vamos, hermano. Entonces, lo que Dios quiere formar es una preocupación en usted y una preocupación en mí. Y cuando ese día venga, estoy seguro que a pesar de lo que yo soy, he reconocido la misericordia y la gracia de Dios en mi vida. Y yo sé, no porque lo piense naturalmente, sino porque el Espíritu de Dios me da esa paz y tranquilidad, esa estabilidad en su palabra, de que yo voy a estar en su presencia aunque no lo merezca por los siglos de los siglos. Ese es el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Por eso estos temas, porque quiere, hermano, que todo este tiempo que nosotros hemos pasado llamándonos cristianos, y que tal vez vamos a seguir, analicemos, pensemos y veamos que esto no es un juego, hermano. Yo no sé cuál es su posición, la desconozco. Yo lo que trato, hermano, y lucho, es de que el Señor, estos temas que Él pone, pedirle la misericordia para poder, con ustedes como congregación, que los asimilemos. Y de que veamos que aquí es donde está demostrado las intenciones del Señor, hermano. Porque Él dijo en Juan 3:17 que Él mandó a su Hijo para salvar al mundo, no para que el mundo se pierda.
Ese es el proyecto de Él, ese es el corazón de Dios. Pero luego dice en 3:18, el que en Él cree, dice, no es condenado. Pero el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, un presente absoluto. Ya ha sido, dice, condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Dios lo que está haciendo esta mañana y estos domingos anteriores es alertándonos, hermano. Pero alertándonos en el sentido de que usted y yo tenemos un privilegio. Dios nos vio antes de la fundación del mundo. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
así.